la justicia ni existe, ¿no? Porque primeramente, ¿por qué tendríamos que estar con esta indignación 5 años? O sea, ni siquiera debería de pasar esto. Pero el estar 5 años, creo que eso no lo entiendo, ¿no? ¿Y por qué tendríamos que tener esta lucha por una justicia que tenía que haber sido los 6 meses de investigación o 1 año podría ser de juicio para demostrarle, ¿no?, la culpabilidad del asesino de mi hija, ¿no? ¿Cómo le explico yo como mamá a Cristo que pues, sus derechos humanos no existen si Él muere, ¿no? Que los derechos humanos de una persona que le arrebataron la vida de esa manera no existen, ¿no? Que nada más se toman en cuenta los derechos humanos de Él. Entonces, ¿cómo explicas eso? ¿Y cómo tomas una decisión sin darte cuenta del daño que estás causando también? ¿Cómo es posible que un magistrado pueda tener el derecho de causar un daño también? Porque eso fue lo que causó, fue un daño hacia nosotros, el decirnos y el plasmarlo en la decisión que él tomó, el decir que la vida de Jessie ni suma ni resta. ¿Quién es él? Después de tanto tiempo entiendes que la justicia no es fácil, ¿no? Que la justicia no es pronta y expedita como lo dice la Constitución, y que tienes que estar analizando, investigando y viendo de cuáles son los recursos por los que te tienes que valer para exigir esta justicia. Ese fue un recurso más que nosotros tomamos en cuenta, que era importante para dejar un precedente, ¿no? Para exigirles que los derechos humanos de mi hija no se pierden cuando ella pierde la vida. O sea, los derechos humanos están y deben de existir, y además se deben de tomar en cuenta. Por eso fue que interpusimos este recurso para que los derechos humanos de mi hija persisten, ¿no? Es que es exactamente eso, o sea, el dejar el precedente de que ningún magistrado tiene el derecho de hacer de lado los derechos humanos de las víctimas. Si él deja este precedente, o sea, si él tomó esa decisión basándose en los derechos humanos nada más de él, pues entonces deja el precedente de que cualquier otra víctima, sus derechos humanos no se van a defender. Entonces, claro que es importante, porque debemos de dejar el precedente de que los derechos humanos de las víctimas también cuentan, ¿sí? Entonces, el derecho que él tiene a la reinserción debe de ser basada al daño que él ya causó, ¿sí? Tomando en cuenta los derechos humanos de las víctimas. Y no es nada más de Jessie, o sea, es de todas las víctimas más de feminicidio. Entonces, por eso es el precedente que se tiene que dejar, que los derechos humanos de las víctimas se deben de tomar en cuenta. Tiene el descaro de tomar en cuenta primero los derechos humanos de él, ¿no? Entonces, no confío. Espero que tengamos una Suprema Corte razonable, donde los derechos humanos de las víctimas existan y esos derechos humanos no se pierdan.
Sí, estamos hablando del caso de Jessie, pero estamos hablando de todas las víctimas de feminicidio. Si la decisión fue acertada, la de Briviesca, él se le fijaría la pena de 42 años y medio. Si la Suprema Corte revisa y de verdad tiene esa convicción de verdad ser justicia y tomar los derechos humanos de las víctimas, entonces la resolución sería que la decisión de Briviesca fue errónea y que entonces él tendrían que fijarle la pena máxima que ya le había dictado un juez.